Y seguimos acá en la ciudad de Juliaca y gracias al Salón de Eventos Fanny. Fanny, claro que sí. Camufa, claro que sí. Acá por Chela, que nos está promocionando acá los amigos de Camufa. Maestro, ¿y por qué por Chela? Porque a mí me quiero que ustedes guasca, ¿le gusta la Chela o por qué Chela? A ver. No, mire, esto tiene una explicación, ¿no? Y en realidad yo pienso que es una explicación lógica. Nosotros que realizamos la cumbia sureña, nos dedicamos a hacer la cumbia sureña. Normalmente el público es chelero, hay que ser sinceros. Claro, hay que ser muy honestos. El público le gusta su cerveza. El público sureño no es tanto de tragos, no es tanto de corto, ¿no? Es cerveza. Yo dije, chela, la gente le gusta la chela. Y se me ocurrió una frase decir, a ver, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué vinimos los músicos? Por chelas. Claro, ¿no? Y pues eres chelero, música claro, chelera. Claro, también, ¿no? Claro que sí. Es por eso que, o sea, yo pienso que cobra mucho sentido en ese punto. Por chelas. No, grupo chelas. No, simplemente por el hecho de que, por la pronunciación suena mejor. Hubo otros nombres que barajearon. No, claro, había bonitos nombres, todos muy atractivos, pero sentía que como que identificaba más al estilo que yo me estoy enfocando y más al sur. Qué loco, ¿no? Y quizá tal vez una sugerencia. Ya llegaron la chela, por favor, vamos a tomar acá como... puedes adaptar el guayno a la cumbia, porque varios han adaptado música de Gisela Lavado, por decir, ¿no? Claro, las músicas cheleras, ¿no? Claro, se puede adaptar, en realidad se puede adaptar todo. La chela, ya llegaron. Pero no, quítale no trabajamos para ni una marca de cerveza. Claro, lo quitaron. 1, 2, chelas. Ya llegaron las chelas. 3. Llegamos por chelas. Por chelas. Por chelas. Estamos aquí. Falta el vaso. Ya se viene el vaso. Ya, y entonces se acordó que por agrupación por chelas. Sí, agrupación por chelas. Porque agrupación siento que suena un poco mejor que grupo por chelas. Agrupación por chelas. Por chelas ya tiene su explicación ya en realidad. Por el público, más que todo. Como buen chelero, ¿sabes abrir la cerveza, maestro? Por favor, porque yo no sé, antes había, yo no creo que ahora. Claro, no. Ponen las 2 botellas, ¿no? No, eso ya es para muy cheleros. No, es algo tranquilo. Allá con la cita. Porque hay patas que abren con las 2 botellas, ¿no? Claro que sí. No estamos promocionando por si acaso. No. A ver, sírvete. O Chayán, vamos a chayar, ¿ya? Vamos a chayar. Una chayadita acá, mi compadre. Chayán, ¿no? Claro que sí, el Chayán de la cumbia. Del sur. A ver, ¿para qué lado sale el sol? ¿Por qué lado sale el sol? ¿Para qué lado sale el sol? Para ese lado. Era una chayadita. Ya igual está. Acá en la casa. Local, evento. Fanny. Gracias. Para la gente linda, Camufa. Está bien, pero toma, hermano, toma. ¿Siempre uno? Claro, por supuesto. Ya, a ver. Como para no perder la costumbre, para toda la gente linda, para todos los seguidores de Full Ritmo, Perú, público de Bolivia, público de Chile, en general, Argentina, también un saludo con la agrupación por chelas. Maestro, te decíamos lo mejor porque la música es una industria y la industria va creciendo. Claro. Vas a dar trabajo a muchos músicos, ya tienes tu músico ya. No, claro que sí, la agrupación ya está consolidada y está conformada. Es más, como te dije, ya estamos grabando este video y a la par, de acá un par de horas ya está soltándose el primer mix, que es el primer mix chelero acá de la agrupación por chelas. ¿6 músicos, 7 músicos? No, actualmente cuento con 9 músicos. 9 músicos. La delantera, o hay otro cantante. Hay una voz también que, como para refrescar, ¿no? Tú sabes, un poquito de todo. ¿Y bailarinas? No, cantante y dos animadores. ¿Conocidos todavía? Uno trabajó anteriormente con los Taquilleros del Amor y otro es no tan conocido, como se puede decir, ¿no? Ya, maestro. Entonces, un saludo. Y bienvenido pues al mundo del espectáculo, Chayán y su agrupación por chelas. Salud. Santa Tierra Pachamama. Ok. Éxito.